Hoy vamos a hablar de uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes que afecta a un porcentaje considerable de la población, un 5, un 10% de la población, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un problema que no solamente compromete a los niños, sino que también puede, manifestarse tanto en los adolescentes como en los adultos, es decir, que el problema generalmente no desaparece con la edad, sino que se va manifestando de manera diferente en diferentes edades. Y generalmente no se diagnostica, a pesar de que algunos dicen de que hay sobrediagnóstico en este momento, generalmente están subdiagnosticados y muchas personas sufren considerablemente los síntomas de este trastorno, cuando realmente cuando uno hace el diagnóstico apropiado, tienen un tratamiento que puede mejorar muchísimo la calidad de vida de la persona. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos pensar de que un niño o un adolescente o un adulto tiene este tipo de dificultades? Los síntomas son hiperactividad. Como todos los trastornos del neurodesarrollo, se definen a través de características clínicas y que son síntomas conductuales. No es con un electro, con una tomografía o con una resonancia que vamos a hacer el diagnóstico, sino juntando síntomas y signos. Y los síntomas más importantes son la hiperactividad. ¿Cómo se manifiesta? Como que no necesariamente tiene que estar corriendo el chico siempre saltando y trepándose por todos lados. Esos son los más hiperactivos cuando son más pequeñitos. Generalmente cuando ya son más grandes o cuando no son tan hiperactivos, lo manifiestan como que se están moviendo en su asiento, como que les cuesta permanecer sentados en una actividad que no les gusta, pero pueden permanecer sentados en algo que les da placer, pueden estar muchas horas incluso en lo que les da placer. Generalmente sí se concentran en algo que les llama la atención, como los videojuegos o el tele o una película que les gusta, es decir, ahí se pueden concentrar. El problema está cuando tienen que realizar un esfuerzo mental en una tarea que no le da una recompensa inmediata, como estudiar. La recompensa del estudio viene a largo plazo, no es inmediato. Entonces, la hiperactividad no solo se manifiesta así como dijimos, que corre o se levanta de su asiento, sino que también habla mucho, se mueve en su asiento. También la impulsividad se manifiesta como que se apresuran a hacer las cosas. Eso es impulsividad, no es agresividad, sino es el apresuramiento de hacer o decir algo sin haber pensado lo suficiente como para no cometer errores. Entonces cometen muchos errores, o responden antes de que uno termine de hacer las preguntas, o interrumpen conversaciones o juegos. El déficit de atención se manifiesta como que parece no escuchar cuando le habla, evita las tareas, necesita estudiar con alguien al lado, se olvida lo que tiene que hacer, no sigue las consignas. Puede también manifestarse como dificultad en la planificación de las actividades, porque ahí es donde más se requiere concentración. Cuando uno tiene que planificar, esas son las funciones que se llaman funciones ejecutivas. Generalmente fallan en eso incluso los adultos que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cuando un niño falla en la escuela y tiene estos síntomas que he nombrado, uno tiene que sospechar esto. Y ojo, que hay niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad y son muy quietitos, porque hay como diferentes formas clínicas, una que se llama apredominio, hiperactividad e impulsividad, que serían los chicos que no fallan tanto en los aspectos académicos, sino que molestan, interrumpen, se mueven, hablan, y muchas veces tienen desafío y oposición con la autoridad. Y otros tienen la forma clínica que se llama apredominio inatención, es decir, que no tienen tanto la hiperactividad y la impulsividad, sino que tienen los síntomas de déficit de atención. Entonces son los chicos que están en las nubes, pero son quietitos y pasivos. La forma clínica más común es la combinada, donde tienen todos los síntomas. Y después también uno tiene que tener en cuenta que este tipo de trastorno se acompaña de otros problemas del neurodesarrollo que se llama comorbilidad. Entonces tienen más riesgos. Como si yo todo un grupo de niños que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, vamos a tener que la mayoría de ellos tienen algún otro problema del neurodesarrollo. ¿Cuáles son esos otros problemas? Trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, como la dislexia, o de las matemáticas, como la discalculia, trastorno oposicionista desafiante con la autoridad, pueden tener trastornos de ansiedad, es decir, tener miedos excesivos, pueden tener trastornos de tics, pueden tener trastornos del humor. Esos son los trastornos acompañantes al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y después también están los que tienen dificultad en la interacción social, en la comunicación, que ya hay que hacer diagnóstico diferencial ahí con trastornos del espectro autista. Pero es muy importante
No pensar de que un niño que falla en la escuela falla por voluntad propia. Ningún niño falla porque quiere, sino porque tiene una dificultad. Y esa dificultad hace de que le cueste mucho más que al resto hacer lo que otra persona hace casi sin dificultad. Entonces, haciendo el diagnóstico correcto y haciendo el tratamiento correcto puede mejorar significativamente.